Bienvenidos al Centro Cultural Escayola. Es un gusto encontrarnos. Les pedimos que apaguen sus teléfonos celulares y no tomen fotografías con flash. Disfruten de la función que está por comenzar. Noches, es un placer encontrarnos. La lástima es que no los veo, porque si pudieran poner una media luz, siempre es lindo tener un enfoque del público. Eso se lo pido a los técnicos, porque si no es como que hablamos a ciegas. Es un placer, ahí está, me encanta poder mirarlos. Es un placer volver al teatro. Ha sido realmente un hito para Tacuarembó poder rescatarlo y traer hoy nada menos que una figura que es emblemática, que realmente tiene una proyección internacional magnífica, pero que tal vez ni los propios tacuaremboenses dimensionan o conocen la figura de Sara de Ibáñez. Pero hoy la traemos desde España, la segunda vez que la editorial Torremosas, que se dedica a la escritura de mujeres y que se fundó en la década del 80 y tiene más de 1000 títulos en su haber, ya es la segunda vez que edita a Sara de Ibáñez, nada más que en este momento con un libro mucho más completo que abarca toda la obra edita de ella. Y a mí me gustaría presentarles a mi compañera Dafne Silva Ibáñez, nieta de Sara, que nos va a hablar de esa Sara mujer, de esa Sara abuela, de esa Sara que debe haber sido una mujer de una gran ternura, así como fue de una gran belleza, que es como ustedes podrán apreciar en la carátula del libro. Sara tuvo 3 hijas mujeres, casada con Roberto Ibáñez, que son Ulalume, Zuleika y Solveig. La que fue mi amiga, a la que conocí realmente, es a Solveig, que durante muchos años para mí fue un placer estar con ella, por lo que sabía, por lo que era y por su corazón puro. Y hoy tenemos a una hija de Solveig. Bueno, muchas gracias, Silvia. Buenas noches para todos. Bueno, es para mí muy emotivo estar aquí. Yo vengo de Montevideo, un viaje largo, cansador, pero vale la pena muchísimo porque este tipo de eventos se dan cada mucho tiempo. Yo quiero agradecer muy especialmente al Departamento de Cultura de Tacuarembó, al señor Carlos Arezo, a la dirección del Teatro Escayola, a la doctora Silvia Puente de Ollenar, que hace muchos años que no la veía, está igual, yo digo, estás igual, muy hermosa esta dama, y que durante tantos años se dedica a estudiar Sara de Ibáñez, ¿no? La poesía de Sara, que es una poesía difícil, porque realmente yo venía en el viaje leyendo algunos poemas de mi abuela y yo digo, ay, por favor, qué difícil esto. Entonces saltaba de un poema a otro porque no sabía cuál elegir. Tengo un poema para decirles. Y bueno, mi abuela falleció cuando yo tenía 9 años y yo creo que fue para mí un shock emocional porque no tengo muchos recuerdos de ella, y eso que yo no era tan niña, digamos, tan chica. Sin embargo, tengo algunos que me han quedado en la memoria. Por ejemplo, ella era una abuela muy dulce, jamás la sentí gritar, jamás se enojó, jamás levantó la voz, era una figura etérea, con esos ojos verdes tan lindos y una melena negra que, a pesar de que tenía 50 y pico de años, bueno, ella murió con 62 años, no tenía una sola cana y no se teñía, hay que aclarar.
un pelo negro hermoso que yo me sentaba en su falda para ver la tele y le acariciaba el pelo, le acariciaba la melena, y era un pelo frío. Y me llamaba la atención eso, el pelo frío, y me gustaba acariciarle el pelo. Ese es un recuerdo. Después otro es cuando íbamos a Las Flores, allá el balneario de Maldonado, un balneario muy lindo, no sé si conocen, y ella me llevaba con una canastita de mimbre, íbamos a la playa y me llevaba a las rocas. Entonces juntábamos mejillones. Y ella después hacía unos arroces con mejillones que eran deliciosos, realmente, cocinaba muy bien. Y bueno, y esta es otra paradoja, ¿no? Que nunca más en mi vida volví a comer mejillones. O sea que pasó algo adentro mío, que es únicamente un psicólogo me lo puede decir, que no comí nunca más un mejillón. Y bueno, son esos recuerdos, son como flashes, ¿no? Y después era una persona muy sencilla. Ella no tenía empleada doméstica, pudiendo tenerla, porque estaban en una clase bien, digamos, económicamente, pero porque eran personas de trabajo, ¿no? Que después de mucho sacrificio, mi abuela fue autodidacta, fue profesora de literatura, inspectora, bueno, fueron como tipo embajadores en Israel en la década de los 60. En Alemania también estuvieron porque en la revista Humboldt, no sé si alguno se acuerda, en las publicaciones hay fotos de Sara Ibáñez con mira. Roberto. Sí, sí. Y bueno, una niña de campo, ¿no? Que nació en Chamberlain, en la estancia La Pastora, que hace unos años yo fui a la estancia, está intacta, sigue con el mismo nombre, La Pastora, ¿no? Qué lindo nombre. Porque ella escribe pastoral. Pastoral, sí. Y bueno, y una persona muy sencilla, estaba hablando de eso, porque una vez yo fui a la casa de ella y no la encontraba por ningún lado. ¿Y dónde la vine a encontrar? Abajo de la mesa, en cuclillas, limpiando el piso abajo de la mesa. Era una persona súper detallista. Bueno, pero estos son anécdotas que se los cuento así, que pueden conocer un poquito más su personalidad, ¿no? Una persona muy austera, sumamente elegante. Siempre estaba con sus pañuelos de seda, con sus trajecitos. Muy hermosa, la verdad que mi abuela fue una hermosísima mujer por dentro y por fuera. Y bueno, y quiero compartir con ustedes, si me permiten, uno de sus poemas, porque bueno, quiero agradecer a Silvia también haber hecho este prólogo de Entre el canto y la nada. Realmente, y quiero agradecer a la editorial Torremosas de Madrid, porque es un libro fantástico, realmente impecable, de muy buena calidad. Les voy a compartir a ustedes entonces un poema que creo que es de canto, no recuerdo, es de canto, que es un soneto. Un soneto, que se llama Isla en la luz. Se abrazó la paloma en su blancura, murió la corza entre la hierba fría, murió la flor sin nombre todavía, y el fino lobo de inocencia oscura. Murió el ojo del pez en la onda dura, murió el agua acosada por el día, murió la perla en su lujosa umbría, cayó el olivo y la manzana pura. De azúcares de ala y blancas piedras suben los arrecifes segadores en invasión de lujuriosas hiedras. Cementerio de angélicos desiertos, guarda entre tus dormidos pobladores sitio también para mis ojos muertos. Entonces damos paso a los documentales que preparó Patricia,
otra hija de Solveig, con su equipo, y que nos van a llevar unos 15, 16 minutos para ver un poquito más de cerca y después entramos al análisis del libro. Así que nos retiramos un momento y después volvemos. Código, Sara de Ibáñez. Hoy con el equipo de la Montaña Mágica vinimos a Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Nos dirigimos a Chamberlain, Santa Isabel, donde un 10 de enero de 1909 nacía la poeta uruguaya Sara Iglesias Casadei. Sara de Ibáñez para el mundo, para mí, mi abuela materna. Nos dirigimos a La Pastora, la estancia donde nació. ¿Nos acompañan? Sara Iglesias Casadei nació un 10 de enero de 1909, aunque está inscrita un día después en Santa Isabel, Chamberlain, Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, Uruguay. Su infancia transcurrió en esa región agreste de dunas, montes y barrancos, y la fresca orilla del río Su niñez fue libre y alegre, casi salvaje. En sus juegos, siempre en contacto con la naturaleza, concurrió, junto a su hermano Armando, a la escuela pública de Paso de los Toros. Sara de Ibáñez habitó la estancia familiar La Pastora desde su nacimiento, junto a sus padres, Amina Casadei y Teófilo Iglesias, y sus hermanos menores, Armando y Carlos, y seguramente también con sus abuelos paternos, Lucindo Iglesias y Agustina Rodríguez. Hasta el año 1923, en el que, junto con su familia, emigra a Montevideo. Llegamos a La Pastora, la estancia donde nació mi abuela, la poeta Sara Iglesias de Ibáñez. Mucha emoción para revivir este lugar donde ella transcurrió su infancia junto a su hermano Armando y a su hermano Carlos. Sus padres, Teófilo Iglesias y Amina Casadei, en algún instante de sus vidas perdieron esta estancia y emigraron a Montevideo en 1923. Atrás quedaban todos estos recuerdos. El campo quedó en su poesía. Ya en la capital, con 15 años, ingresa al Instituto Valle y Ordóñez, IVO, donde completa sus estudios. Un poco más adelante, se incorpora al ambiente literario de Montevideo, asistiendo, con amigas escritoras, a peñas literarias y ciclos de poesía en cafés como el Tupinambá, el Sorocabana, así como en el Ateneo de Montevideo. Alrededor de 1925, conoce a un joven profesor de literatura, Roberto Ibáñez Pedemonte, a cuyas clases asiste como oyente. Con él se casa el 28 de enero de 1928. De esta unión nacen sus 3 hijas, Ulalume, un 20 de septiembre de 1928, Zuleika, el 8 de diciembre de 1930, y Solveig, el 14 de noviembre de 1931. Es nombrada profesora de literatura por sus méritos, sin haber pasado por el Instituto de Profesores Artigas. Publica los siguientes libros, todos distinguidos con premios importantes. Canto, con prólogo de Pablo Neruda, Buenos Aires, Editorial Losada, 1940, Premio del Ministerio de Instrucción Pública. Canto a Montevideo, Montevideo, Impresora Uruguaya 1941, Premio Único y Medalla de Oro en el concurso de la Comisión Municipal de Cultura. Medalla de Oro del Ministerio de Instrucción Pública. Soneto a Julio Herrera y Reisig, Premio Único del concurso de Ayape 1941. Hora Ciega 1943, Premio del concurso del Ministerio de Instrucción Pública en 1944. Libro dedicado a su madre. Pastoral 1948, Premio del Ministerio de Instrucción Pública, traducido por Émile Noulet al francés. Artigas 1952, Primer Premio de la Academia Nacional de Letras, dedicado a su padre.
Las estaciones y otros poemas, 1957. Premio del Ministerio de Instrucción Pública. La batalla, 1967. Trabajó en este libro desde 1957. Apocalipsis 20, 1970. Trabajó en este libro desde 1963. Los libros que dejó inéditos hasta que su esposo Roberto Ibáñez los compila luego de su muerte en Canto Póstumo, Editorial Losada, 1972, son Gavilla, Baladas y Canciones y Diario de la Muerte. Fallece el 3 de abril de 1971 a la edad de 62 años, en el pleno cenit de su talento, al decir de la también escritora uruguaya Clara Silva. La mitad de la sangre, ay Carumbé, de espaldas en el trébol, la otra de pie. La mitad de la sangre sobre el laurel, llanto, ay, llanto, llanto por Carumbé. Cerros del aire indio, ay Carumbé, gimen las lechiguanas sobre su miel y se oye el silbo negro del caburé. Llanto, ay, llanto, llanto por Carumbé. Primavera del llanto, ay Carumbé, ultrajadas espigas, agrio clavel, donde hallar una hierba que enjuta esté. Llanto, ay, llanto, llanto por Carumbé. La mitad de la sangre, ay Carumbé, la mitad de la patria sobre el llantén. Rojos corren los peces en el Cuareim. Llanto, ay, llanto, llanto por Carumbé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde los estudios de TVL Pando, Uruguay, el equipo de la Montaña Mágica tiene el enorme placer de invitarlos a un ciclo sobre la vida y la obra de la poeta uruguaya Sara Iglesias Casadei. Sara de Ibáñez para el mundo, para mí, mi abuela materna. Una mujer que trascendió su época y su tiempo y que fue consagrada como una de las mejores voces de la poesía hispanoamericana contemporánea, pero de ella muy poco se sabe. El poeta Pablo Neruda escribió en el prólogo del libro de mi abuela, Canto, de 1940, grande, excepcional y cruel poeta. Tras los pasos de esta excepcional poeta, los invito a ir conmigo, recorriendo e intentando rearmar el puzzle de su vida y de su obra. Los invito a Código Sara de Ibáñez. Código Sara de Ibáñez. Artigas revisitado. Una aproximación al poemario de Sara de Ibáñez. ¿Cómo era la infancia de Sara Iglesias Casadei durante la primera década de 1900? Sabemos que la primera educación la tuvo en su hogar y que su entorno literario primero fueron las revistas de la época, como Caras y Caretas, que su madre recibía desde Montevideo, venidas de Buenos Aires, llevadas por el tren hasta la estación de Chamberlain, Santa Isabel, en Paso de los Toros. Revistas que ella habrá garabateado y que hablaban de moda, sociales, con publicidades que nos dicen de una forma de ver la vida. Revistas que también hablaban de los preparativos y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sara y su hermano Armando concurrieron a la escuela número 5, hoy 109, seguramente en un carro de caballos, llevados por su padre Teófilo Iglesias. De esa época encontramos una postal de los hermanos Iglesias dedicada a su maestra, a nuestra buena maestra señora Orfelina Donato de Álvarez.
Muchos años después, Sara de Ibáñez visitaría la escuela a la que había ido de niña y había sido homenajeada con fotos y dedicatorias de las alumnas. Y escribiría a la directora. A Julia López: querida maestra y amiga, quiero agradecer una vez más, desde estas lejanías que no nos apartan, sin embargo, la tierna acogida que me dispensara su escuela, mi escuela, que su generoso corazón y fina inteligencia han dirigido durante tantos años. El recuerdo de aquel acto no se borrará nunca de entre mis más caras memorias. Los hermanos Iglesias habrían estudiado seguramente en aquella serie graduada de libros de lectura, escrita por Alfredo Vázquez Acevedo, de la generación de sus padres y abuelos, y también en Un buen amigo, libro tercero de lectura corriente, escrito por Figueira en 1907. Muchos años después, la Escuela 109 nos abriría las puertas a mi hermana Andrea y a mí con el apoyo del municipio y del Departamento de Cultura de Paso de los Toros. Y los niños nos recibirían con calidez y atención, escuchando lo que fuimos a contarles de nuestra abuela Sara. El destierro, fragmento. Él que condujo a un pueblo enamorado y le soñó sus sueños y su escudo. Aquí crea su pan, gasta su arado, y aquí le tomará su Dios, desnudo. Porque este labrador de fuego honrado, que con el oro de la tierra pudo, parte con el hermano su cosecha, y un solo grano por demás desecha. Entre los laboriosos naranjales que estrella el azahar, el héroe pasa. Más allá de los cánticos fluviales, más allá de la selva, está su casa. Corazón de silencios torrenciales que el fino oriente aguija con su brasa. Humilde, mudo, anclado en su renuncia, en un temblor de labios se denuncia. Después del arrozal y de las cañas, más allá del brumoso algodonero, mirándose en las lúcidas entrañas, entorna ausentes ojos el guerrero. Vagos clarines, ráfagas hurañas, soplan del este en musical venero. Humilde, mudo, en su renuncia anclado, borra el paisaje, el héroe ensimismado. Una muestra plástica de mi autoría sobre el poemario Artigas de mi abuela Sara de Ibáñez, impresa en lona, colocada debajo de los árboles. Qué mejor entorno que ese, con los niños contemplando las imágenes. Y la voz de mi abuela cantándole a Artigas, eterna. Un hijo te oye, te contempla, te ama. Un claro niño que los soles miman. Tu idioma en sus oídos se derrama. Con su latido tus latidos riman. Su rostro enluce tu escondida llama y su callado corazón animan el soplo que frecuenta los manzanos y el aliento cereal que hinche tus llanos. Un hijo ausculta tu soleado pecho, palpa tu resplandor, toca tus venas. En tu rítmica hierba hace su lecho, su pie desnudo esculpe tus arenas. Alegre mide tu recinto estrecho, caliente de trigales y colmenas, y el claro infante, con oscura ciencia, vago laurel, inclina tu obediencia. Sobre el corcel que tierno yar dilata y crespa nube al aire duro fía, en diamantino trebolar desata elástico galope al alba fría. Un silvestre clarín truena su plata y el espolazo en el ijar porfía. Secreta diana que a la sangre acude
y al guerrero recóndito sacude. Ojos de recia estirpe matutina, a través de las águilas pulsados, en las vertientes de la luz marina y en primavera mineral cuajados, sobre la vaga tierra columbina, en sigiloso cielo disparados, miran y ven, de sangre y pensamiento, nuestra flor, nuestra espiga, nuestro viento. Sobre la crespa sierra el potro duro, el embridado cuello al sol arquea, la peña enciende con el casco puro y entre zarzales vírgenes flamea. Reto de espuma por el flanco oscuro, luce su flor la montaraz marea, que azuza y doma en íntimo entrevero la diestra del pausado caballero. La bestia amarga en la humildad emboza su erizado vigor, el joven fuego que la cándida entraña le alboroza, y desmandado en el riesgoso juego, ya por las lindes de su piel retosa, en lidia rosa y en secreto riego, cuando el fresco rumor de una pradera comenta en verde trueno la carrera. Sumando valles, arrugadas crestas, finos alcores rubios de flechilla, abras de seda y espinosas cuestas, el arriscado no de una cuchilla y el huraño ademán de las florestas que al escondido campeador se humilla, la patria adulta en su sonrisa asoma, encerrada en un vuelo de paloma. Sufre el trébol de pálida garganta la huella del bridón, sus remos de oro, que en los seguros donde el agua canta, cristales izan en ardiente coro. Y el galope que al sueño se adelanta, descubre y turba el íntimo tesoro, que en muelle brega la enmelada umbría, para las ciervas amorosas cría. Allí, donde la nutria se pasea en lustroso vaivén de bronce vivo, donde en turbio juncal la garza albea y el aire enciende al puma sensitivo con la noticia que en su voz alea, allí la sombra del jinete altivo hierve de aromas entre el agua pura y el florido olear de la espesura. Donde un gozo frutal de lechiguana dora la sierra y encabrita el viento, donde en arbóreos tremolares mana la verde fuente de trinado aliento, que sobre el rizo de la grey enana chisporrotea su gemado cuento, y ojos de aguda lumbre y miel serena en el guasubirar remota estrena, donde instrumenta su caudal la brisa en los copihües y las pasifloras, donde su queja celestial se iriza, rozando helechos, esculpiendo moras, y a la sutil orquestación sumisa, silbos destila en lágrimas creadoras, allí cultiva el héroe su futuro, nombra a la patria y permanece oscuro. No, ¿qué puedo decir? Que mucha emoción, la verdad. Y escuchar la voz de mi abuela, muy removedor, por supuesto. Bueno, tuvimos ese privilegio de escuchar la poesía en la voz de Sara. Y es interesante comentar que Sara, cuando nace en Chamberlain en 1909,
Chamberlain es esa estación que uno pasaba en el tren, pero que no se bajaba, a pesar de estar cerca de Paso de los Toros, ¿verdad? Así que la conocíamos de esa manera. Para mí fue una sorpresa cuando descubrí la obra. Y sobre todo pensar que cuando empieza el movimiento literario en nuestro país, que no es país todavía, ¿verdad?, que no es independiente, comienza con Los cielitos de Hidalgo, sigue con Acuña de Figueroa. La primera mujer que va a tener obra escrita y publicada es Petrona Rosende en 1835, en una antología que se llama El Parnaso Oriental, pero van a pasar muchos años todavía antes de que las mujeres puedan tener una voz importante. Estoy hablando de Edelmira, de María Eugenia y más tarde Juana. La primera en publicar tal vez de las voces importantes fue María Eugenia, pero ustedes saben que María Eugenia, dado su carácter y su personalidad, no se animó a publicar. Entonces es como aquel poema que echa a las redes, pero entre la vida hay solo dos cosas: morir o matar. Alma mía que traes la red vacía de las orillas del mar, decía María Eugenia. En cambio, Edelmira, todos sabemos que ama con pasión, que publica 3 libros, que vive intensamente a tal punto que, bueno, es también asesinada, ¿verdad? Y realmente, si no hubiera vivido de esa manera, tal vez no hubiéramos conocido esa obra donde ella es la capitana del amor, la que conduce a Eros. Y surge después, en el 19, Juana con una poesía fresca, trae ese aliento de su melo natal, pero además trae la seducción, que todavía no se conocía, en el sentido de que ella le dice al amante: descíñeme, ¿no? Desátame. Es decir, lo invita a que él tome protagonismo, pero en realidad es ella que lo está invitando. Y mientras se van dando a fines del siglo XIX también la corriente que intenta con Regules rescatar las tradiciones, que en el 900 se hable con Ariel, ¿verdad?, de José Enrique Rodó. Tenemos dos cenáculos literarios: el consistorio del Gai Saber con Quiroga y la Torre de los Panoramas con Herrera y Reisí. Pero eso sucede en Montevideo, donde las librerías y algunas confiterías como el Polo Bamba son núcleos agrupadores que reúnen talentos y donde se van formando perfiles literarios y críticos, además de escritores. Pero ¿qué pasaba en Chamberlain?, ¿verdad? Entonces uno piensa cómo surgen estas voces con esa posibilidad de un lenguaje literario tan rico. Y cuando nace Sara es 1909 y viene, como se decía, a Montevideo siendo adolescente, estudia, conoce a Roberto Ibáñez. Roberto es también profesor de literatura, y creo que esa conjunción de esas dos almas debe haber hecho fermentar las lecturas, los ambientes. Roberto Ibáñez estaba muy allegado a los círculos literarios de Montevideo. Y cuando él ya tenía una presencia, Sara recién venía esbozándola, y en el 38 lee unos poemas en el Ateneo. Y por eso se la considera a ella que pertenece a la generación del centenario, que es la del 30, pero que es un poquito más allá y tampoco llega a la del 45, ¿verdad? Porque ella va a publicar en el 40. ¿Y quién la descubre? Pablo Neruda, que se sorprende de aquella mujer tan bonita que además escriba tan bien. Y ahí comienza el periplo édito de Sara. Yo no la conocí personalmente, sí tomé contacto con el médico que la atendió, que era el profesor Manlio Ferrari,
en el Hospital de Clínicas y me contó que ella padecía un cáncer y que tenía fracturas patológicas. Por eso Canto, ese canto que va a darse durante toda la edición, porque ella se inicia con un libro que se llama Canto, después le hace Canto a Montevideo, y ustedes van a ver que el canto está siempre presente hasta que ella fallece y Roberto edita el canto póstumo, que es lo que ella escribe cuando va sintiendo la enfermedad. Y es tan maravillosa su metáfora y la exquisitez de su poesía, que en ese momento que tiene las fracturas patológicas, que puede ser con un leve movimiento, ella dice: mis huesos se rompen al solo contacto de una rosa seca. ¿Y qué cosa puede ser más frágil que una rosa seca? Elisa, tú lo sabes bien, que trabajas con flores secas, ¿verdad? Haciendo esos cuadros tan lindos. Entonces, esta mujer, cuando comienza por algo el libro que hoy traemos, se llama Entre el canto y la nada. Y cuando ella comienza con ese primer libro, dice: voy a vivir la estrella, voy a tocar su frente de alegría, voy a estrenar el día, voy a olvidar la gran palabra fría. Y entre las barrancas de Santa Isabel, de Paso de los Toros, echó a volar su idioma. La selección que hace Editorial Torremosas, la de todos los libros que vienen, como ustedes lo pudieron ver, que fue fantástico verlos en su color original, porque eran las primeras ediciones. Y aquí al costado estaba el librito rojo de la primera edición que hizo Torremosas. Y tal vez se refirieron a ese canto en el que Neruda dijo que era una grande, excepcional y cruel poeta, que además decía que trabajar la poesía era como un encuentro con Dios y que no podía el que tenía el don dejar de trabajar la poesía, es decir, ella entendía que el poema debía ser rigor y pasión, y fue lo que hizo toda su vida. Por eso esa exquisitez, por eso tal vez ese detalle de andar en cuclillas buscando el polvito de la mesa, ¿verdad? Porque fue una mujer que podía trabajar 10 años un libro de poesía, pero cuando lo entregaba era la perfección. Y eso tal vez también la hizo alejarse un poco del público lector, porque Sara es como para una élite, hay que analizarla, hay que conocerla, pero hay algunos de sus textos que son realmente maravillosos, porque era una mujer muy humana. Y en algún momento dice que en canto ella trabaja con el soneto, como en el caso que leyó Dafne de La Isla de la Luz, pero trabaja también el formato de la lira. Ella siempre está en una estructura poética que no es fácil. Y en este caso, por ejemplo, que tiene varias estructuras de liras, la lira se da con 5 versos, 2 versos en decasílabos de 11 sílabas y 2 de 7. Pero cómo logra ir hilvanando su sentimiento, donde el canto aparece junto al llanto. Voy a llorar sin prisa, voy a llorar hasta olvidar el llanto y lograr la sonrisa, sin razón de espanto que traspase mis huesos y mi canto. Y vaya si lo traspasó, que ha llegado hasta hoy. En algún momento dice que se ubica territorialmente: al norte el frío y un jazmín cerrado, al este un ruiseñor lleno de espumas, al sur la rosa en sus aéreas minas y al oeste un camino ensimismado.
Al norte un ángel yace amordazado, al este el llanto ordena sus neblinas. Azul al sur mi tierno haz de palmas finas y al oeste mi puerta y mi cuidado. Ese ángel amordazado es el que le va a dar la temática, primero referida a su ser y después al sufrimiento universal. Así es como vamos descubriendo su obra. Dice la autora, pone el pie en esa huella, escúchate crecer para la muerte. Fíjense qué imagen, crecer para la muerte. Crecer para la muerte, y solo ella podía decirlo de esa manera, con ese hondo lirismo, con esa maduración interior que la lleva durante toda su vida a establecer un diálogo con la muerte. Un arcángel es el interlocutor que acosa, pide y entrega secretas espadas, porque una tormenta que ignora a Dios avanza y cae en ti buscando mi fugitiva cumbre. Sara razona, piensa, se conduele y expresa: yo que tengo las llaves de toda soledad, mi soledad sin puertas eternamente miro. Te necesito, arcángel, yo soy la solitaria que se encona y apacigua en hambre milenaria. Y así va explicando y solicitando: ayúdame a ordenar mi pecho exiguo derramado entre el canto y la agonía. Vieron que el canto vuelve una y otra vez. Después de pisar sus ojos, ángeles caídos, y buscar sin piedad los tenaces cautiverios de sus pájaros perdidos, Canto se cierra con 15 poemas de amor dedicados a Roberto. Allí la hablante es la mujer que gorjea, que arrulla, acaricia y aprieta, que acurruca a sus pájaros con miel desamparada y que castiga con un bello suspiro de muerte que enseña la ley que traspasa las leyes de la abeja. Es la mujer total enamorada que espera ser correspondida y le dice: ay, ¿por qué te has quedado distraído? ¿Quién anda por tu cara con una flor de acero? Fíjense qué hermosa imagen, ¿no? Que uno diría otra cosa. ¿Quién en tus ojos iza un pájaro desierto? Y a veces es ella la que está distinta y pregunta a él: ¿quién ha abierto en mi tacto ventanas misteriosas? ¿Quién me llena de niños las manos y la boca? Tú, extranjero, tú. Y responde en el título del poema: el que no reconoce su amor de mujer plena que ha cambiado el recato por la viva floración de un amor que se prolonga en tú echando a volar cartas donde mi nombre empieza un destino de pájaro nacido en tu obediencia. Y si el filoso dardo de la duda hiere el rumor de los besos, no giran las aspas del silencio, se sabe iluminada, poderosa y asegura: yo sé el camino para poder hallarte. Tu patria es mi sonrisa. Es bellísimo, ¿verdad? Tú acaricias un árbol, dice en otro momento, y la patria del amor es la sonrisa del amado. El agua, el aire, el fuego y las palomas retoman en la sangre adolescente aquellos pies del varón de canto amargo y la rodea de espumas y ríos de heridas y flautas y jaurías de flores. Después de conocer esa entrega amorosa de Sara, que ama de una manera totalmente diferente, ¿quién puede decir que Sara solo hizo poesía de la poesía? Era la misma imagen de un hombre y una mujer, y Sara es esa mujer enamorada que teme, como cualquier ser humano, perder la plenitud que engendra el objeto amado, porque amar es creer y crear.
En el amor se gestan sueños, deseos, pensamientos, actos que pueden traer aparejadas distintas vivencias, éxtasis o pozos de pena. El amor de la poetisa logró correspondencia, pero no se abandonó a esa certeza y salió a buscar al ángel para que de su mano y sin herida pueda llegar a los hermanos. Por eso pide: sostenedme la alegría, rodeadme, porque temo que mis ojos se alejen como trompos de niebla o que sobre mi pecho se derrame la tierra. Corroboradme, hermanos, para que yo no encuentre, sino andando a través de sus ojos, la muerte. Y esta mujer, Sara Iglesias, Sara de Ibáñez, va a escribir 2 libros donde los conocimientos geográficos, históricos, la sensibilidad y la admiración por algunas personalidades, como puede ser la de Artigas, la llevan a un lirismo diferente, pero siempre con el rigor de la estructura poética y además con el fervor y la pasión que ella siente por esos personajes o por esa tierra que es su canto a Montevideo. Tal vez estos dibujos eran de tu hermana, eran de Patricia, los de Artigas. Digo porque Patricia también es la artista plástica. Hoy no nos pudo acompañar porque tenía un problema de cirugía mayor con un familiar y tuvo que quedarse con los nietos. Pero ese Artigas, que me encantaría que la Intendencia de Tacuarembó pudiera reeditarlo, es un libro magnífico que debería ser lectura obligatoria en el liceo, porque tiene toda la vida de Artigas y a pesar de que la sentimos en las palabras de ella, cuando ella define a Artigas viejo, fíjense que dice en el destierro: gozando las labores del rocío, que en ardiente cristal custodia el huerto, cuando levanta su cogollo frío, la pálida hortaliza en sol despierto, y en constelada lengua el labrantío su verde calendario luce abierto, lirios pronuncia la mirada zarca y asoma la sonrisa del patriarca. Entonces, esa sonrisa de Artigas, que se conmueve con el rocío, que se conmueve con las hortalizas que están naciendo, es realmente una imagen maravillosa que tal vez haya que repetirla una y otra vez y volver además a estas palabras escogidas donde yo no sé de qué color eran los ojos de Artigas, capaz que alguien de ustedes pueden saber, pero ella le pone mirada zarca. La mirada zarca es una mirada azul, ¿no? Así que no sé si Artigas realmente, porque sé poco de la parte, los retratos, ¿eran azules? ¿Sí? Bueno, entonces lo confirmamos, porque a veces uno se imagina que no, que eran más como los nuestros, más marrones, ¿verdad? Pero ella le pone esa mirada zarca, y los niños, si están aprendiendo, como vimos en la escuela, estos poemas, tienen que también aprender qué es esa mirada zarca. Y cuando dice: las manos que en las crines turbulentas del potro domeñaban, ejercitaban su escultura, y en un ferrado oficio de tormentas fraguaba su campal progenitura, la que enfrentó las ráfagas violentas por intemperies de prosapia oscura, en arrugada mansedumbre sueña, del rumoroso laberinto dueña. ¿No? Esa arrugada mansedumbre es algo maravilloso, porque uno lo ve a Artigas viejito, ¿verdad? Pero
ese que dominaba el potro y que ejercitaba su escultura, y de pronto está en esa arrugada mansedumbre. Yo lo voy a repetir a pesar de que lo dijo Sara, porque yo creo que nos tenemos que quedar con estas imágenes de su Artigas. El que condujo un pueblo enamorado y le soñó sus sueños y su escudo, aquí crea su pan, gasta su arado, y aquí le tomará su Dios desnudo. Porque este labrador de fuego honrado, que con el oro de la tierra pudo, parte con el hermano su cosecha, y un solo grano por demás desecha. Bueno, creo que está todo dicho para que ustedes puedan incentivar también ese deseo de que el Artigas sea publicado por la Intendencia de Tacuarembó. Hora Ciega es un libro de su Hora sin Luz, la hora mundial, no se olviden que es del 43, año en el que yo nací, y que vivíamos plena Segunda Guerra Mundial. Pastoral, que es el libro que se traduce, ella confiesa que todo en la sangre se le vuelve canto, fiesta sin miedo y árbol sorprendido. Ese es un libro ya del 48. Y confiesa que en largo amor y estrecha servidumbre, apacentar el canto de la tierra y nutrir su hosca semilla es mi costumbre. Vuelve la palabra canto, ¿verdad? En Las Estaciones y otros poemas del 57 hay un poema que a mí me parece maravilloso y se llama Hoy. Le dice: Señor, si tú estás allí en lo oscuro, Señor sin rostro y sin pausa, si tú eres toda la causa y yo tu espejo inseguro, si soy tu sueño y apuro sombras de tu sueño andando, pronuncia un decreto blando, líbrame de no pensar y echa mi polvo a vagar eternamente pensando. Es maravilloso. Después viene la publicación de La Batalla, un libro que Paternain le ha dedicado muchos estudios y donde el yo lírico expresa: sobre este muro frío me han dejado con la sombra ceñida en la garganta, donde oprime sus brotes de tormenta un canto vivo hasta quebrarse en ascuas. Vieron que la palabra canto se va repitiendo una y otra vez y no es por azar que lo eligió la dueña de Editorial Torremosas. Más adelante edita el último libro en vida, que es Apocalipsis 20, que la voz física de ella ya se está acallando, ¿verdad? Y es otro libro magnífico donde habla de la miseria del mundo. Uno tiene que condolerse con sus expresiones y le dice en un momento que el aire está entristecido por una lejana muerte de palomas. Levántate, me dijo, no te resistas, oye, la llaga viva cantará en tu lengua, aguijones de sal en tu garganta, duplicarán el musgo del infierno y has de parir palabras de martirio y has de quebrar las lámparas sombrías que entre tus pies de arena alza la muerte. Y ella acude a ese llamado, atraviesa una verde espesura de centellas y tiende la mano para levantarla en su verso fuerte, que se desliza con una, como decía Anderson Imbert, fusilería metafórica, porque las imágenes que crea son realmente maravillosas. Pero me detengo en el último, en el libro que es Canto Póstumo, que aparece en el 73 con anticipo, umbral y envío de Roberto Ibáñez.
Es un diario de la muerte, que es diario de la vida en que se mide, con polvo de alas y con sangre en vuelo, la linde sin razón que las divide. En la plenitud de su serena belleza y de un lenguaje lúcido y brillante, se siente prisionera de la muerte, pero no se deja vencer por esta herida. Y canta, temblorosa escritura en que se pierde la mano viva que muriendo escribe cosas del vivo andar entre los muertos, cosas del muerto ser en lo que vive. Y exclama, hoy que todo está vivo, como un sol que madruga, y el viento es mar de cantos, y el mar no tiene arrugas, solo mis ojos andan lejanos en la bruma, cargados con su muerte como bayas maduras. Se unen ser y naturaleza, fuego y voz, y no se deja agobiar por los círculos concéntricos de ese tiempo sin salida. Sara domestica su dolor en claros versos y con lágrimas de flores comienza a amanecer su calavera. Su deseo de canto fue trágica verdad, porque anduvo la muerte en los ojos del amado, que había dicho, no sé si beso despierto los ojos que ayer besé, la que ha de besarme muerto o que muerta besaré. Eso lo dice Roberto en Mitología de la Sangre. Él asistió a su amada, le ayudó a abrir las puertas, a derribar los muros, a enfrentar los cielos y los pozos, los dioses y los diablos. Pero sabemos que Dios escogió ese tiempo y esa lumbre para que aquella niña que creció a orillas de los caracoles, siguiera sonriendo a espaldas de la muerte y nos permitiera este maravilloso legado de su obra, a la que Gabriela Mistral adjetivaba. Su poesía es muy diversa a la que hemos hecho las demás mujeres criollas hasta hoy. Lo suyo es mar de fondo y a la vez oleaje muy alto y lleno de unas voces recónditas que inquietan mucho, que turban a trechos como las escrituras mayores salidas de este mundo. Y el libro se cierra con testamento. ¿Lo quieres leer? ¿Querés que lo lea yo? Lo iba a leer yo, pero léelo tú y yo cierro después. Bueno. No lo teníamos previsto así. No, no estaba previsto. Vos me dijiste que lo ibas a leer. Lo iba a leer yo. Bueno, testamento. Lego esta fiebre conductora de hojas azules, de alas negras, este sapiente escalofrío con que preludian las tormentas. Lego esta fría aristocracia de lloro agudo y escondido, esta altivez de lobo y raso para las artes del suplicio. Lego mi pánico celeste para que Dios medre en la sombra y el frágil vuelo de los hombres en su sonrisa amarga esconda. Lego esta pálida sonrisa que siento arder bajo mi cara, en raíz de sombra infinita, en doble pétalo de escarcha. Lego este bárbaro diamante que en su centella me deshoja. Lego este tiempo de rocío que alza mi lengua entre las rosas. Lego este sueño que mi sangre sostuvo apenas unas horas. Bueno, hemos recibido ese legado con el corazón de la poesía. Y hoy que sus ojos ya perdieron la dimensión de las imágenes, convocamos sobre el muro frío de la muerte
todo el sol que bruñó el lenguaje de Sara de Ibáñez, porque ella fue pez de azúcar en fiesta de vocablos, a quien Dios escuchó, porque su polvo anda entre el cielo y la tierra, eternamente pensando. Muchas gracias, y tenemos libros también, 2 para dejar, porque lógicamente este libro se puede comprar en España o de repente por internet, pienso yo, pero vamos a dejar para el Departamento de Cultura y para la biblioteca, que por suerte y una maravilla, ¿está eso ahí? Ah, entonces te hacemos entrega, no te había visto. Entonces te hacemos entrega a ti, al doctor Arezzo, que es el director de Cultura, de los libros, llevárselos tú, que están dedicados por la familia al Departamento de Cultura y a la Biblioteca Sara de Ibáñez. ¿No? Sí, sí, ahí viene. Están dedicados por la familia. Bueno, muy bien. Gracias. Muy bien. Si no sé si querés decir algo, porque... Bueno, muchas gracias realmente, buenas noches. Ha sido un placer escucharlas, y sobre todo a ti, Silvia, con esa característica versatilidad que tienes. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y de recibir esto, ¿no? Tenemos varios libros de Sara, pero realmente esto editado en España, ¿no? En España, en España. Bueno, va a estar. Y es de Sara, y el prólogo de esta sí, de esta tuyo. con Pueblana. Y bueno, y estará allí entonces a las órdenes de todos los que participan en una biblioteca que cada vez es mayor, y que las ideas que tiene el futuro intendente es de que la biblioteca Sara de Ibáñez venga al centro de la ciudad. Esa es una de las ideas que están incluidas dentro del plan de gobierno que estableció para, para la próxima administración. Me encanta porque estuviste presente, así que viste que yo hice una invitación. Sí, bueno, la parte editorial ya, yo termino ahora el 10 de julio, así que veremos con los nuevos. Pero te van a seguir, eso es importante, hay que formar escuelas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Felicitarlos por el teatro, que es una joya. No tiene nada que envidiarle a los mejores teatros. Gracias por la presencia. Lo importante es haber traído a Sara y que se vayan con ganas de leerla, aunque sea por internet.